mayores inversionistas de capitales internacionales me lo dijo así: "This is the Mexican moment". Estoy invirtiendo hasta el último dólar de mis clientes en México. Las revistas lo están reiterando. This is the Mexican moment. Es decir, las revistas de finanzas norteamericanas, porque las mexicanas no. ¿Cuáles son los números espectaculares que definen este momento y cómo llegamos a ellos? ¿Y cuáles son los números malos ocultos? De eso hablo hoy con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Bienvenidos a Largo Aliento. Bienvenida a Largo Aliento, secretaria Raquel Buenrostro. No, un placer estar aquí, Sabina, contigo y con todo el auditorio. Raquel, hablemos primero de las buenas noticias. The Mexican Moment, un momento en que los números de la economía son francamente espectaculares y para algunos de nosotros sorpresivos. Luego te preguntaré sobre los aún malos números de la economía, los de la desigualdad y de la corrupción. Y por fin te voy a preguntar sobre cómo lograr que el Mexican Moment, que parece que se va a expandir el próximo sexenio, lo sea no solo para el 1% más rico de este país, sino para todos. ¿Te parece el plan de la conversación? Sí, adelante, claro que sí. Estamos recibiendo gran inversión extranjera, ¿es cierto? ¿Es una inversión comparable con qué otro momento mexicano? No, yo creo que es la inversión extranjera más alta de los últimos 30 años. ¿Y a qué se debe? Yo creo que son dos cosas principalmente. Una es el manejo que ha habido de esta administración o este gobierno de su economía, a diferencia de otros países. Digamos que con la pandemia se esperaba de manera natural una desaceleración en todo el mundo, que continuó con los problemas y con los conflictos entre Rusia y Ucrania y luego China y Estados Unidos, y eso ha provocado una desaceleración a nivel global. Sin embargo, México, ante todo eso, tomó medidas no ortodoxas. Por ejemplo, mientras todo el mundo daba incentivos fiscales, aquí en México no se dieron incentivos fiscales y por el contrario, se mantuvo la recaudación como una actividad esencial y eso logró y permitió que crecieran los ingresos. México fue el único país que durante la pandemia crecieron los ingresos. Este incremento en ingresos permitió mantener los programas sociales y los proyectos de inversión del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Al tener los programas sociales en programas como principalmente la pensión a adultos mayores, que es la que tiene una dimensión mayor, y otro tipo de programas, lo que hizo fue mantener el mercado interno. O sea, México no se vio tan afectado en su mercado interno, ni tampoco en sus familias, por todos estos apoyos en programas sociales y también porque mantuvo la inversión en los proyectos de inversión pública, lo cual mantuvo cierto nivel de empleos, mientras los sectores privados todos estuvieron cerrando porque no aguantaban la desaceleración. México creó empleos originados por la inversión pública. Entonces, todas estas medidas fueron contrarias. Otra medida fue que también para atacar la inflación, el gobierno dio incentivos en los combustibles, ¿no? Entonces, los combustibles, al subsidiar e incentivar los combustibles, mantuvo los precios bajos. La inflación se dice que es el impuesto más caro de los pobres. Sí, claro. Entonces, al mantener la inflación baja, sigue manteniendo el gobierno, el país, su mercado interno. Entonces, digamos que ahorita ya que pasó toda la crisis de la pandemia, la crisis de las guerras, la crisis del conflicto entre China y Estados Unidos, nosotros partimos de un fortalecimiento y de un mercado interno muy sólido, que es la base, digamos, para luego crecer. Una de las razones de esta cuantiosa inversión
es que México está ofreciendo el 11% de interés anual a los ahorradores. ¿Por qué lo hace? No, digamos que la inversión en México no tiene que ver con la tasa de interés. Digamos que la inversión en México viene por otras cosas. Primero, por ejemplo, al tener un tipo de cambio fuerte, se puede traer a México maquinaria, equipo, a pocos, digamos, son pocos pesos por los dólares que cuestan la maquinaria y el equipo. Entonces, las plantas productivas pueden crecer. Después, la otra cuestión es, con la pandemia se vio la necesidad de generar mercados regionales muy fuertes. Entonces, lo primero que hay que hacer es sustituir las importaciones para fortalecer los mercados. Entonces, a la hora de sustituir las importaciones, nosotros vemos que mucha de lo que necesitamos en el día a día para los teléfonos, las computadoras, las televisiones, viene de Asia. Entonces, para venirse a América, el mejor atractivo de todos los países de América es México. Sí. Es México. ¿Por qué? Por sus números macroeconómicos. Tiene finanzas públicas sanas, no está endeudado, tiene un tipo de cambio fuerte, no hay casi inflación, estamos ya abajo del de los 5 puntos porcentuales, 4.69. Estamos muy cerca de Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Sí. Estados Unidos, Canadá y México, entre los tres países representamos el 30% del PIB global. Entonces, también geográficamente México se vuelve muy atractivo. Y de los tres países que forman el 30% del PIB, que es México, Estados Unidos y Canadá, México es el que tiene más gente. México está entre los 10 países que crecieron más desde la pandemia. Lo explicaste recién. ¿En qué número estamos? México está a punto de ser la economía número 14 por sus números. Y estamos entre los primeros 5 países más atractivos del mundo. ¿Más atractivos para invertir? Para invertir. Por la estabilidad económica y por todas las condiciones que hay en México. No puedo evitar preguntarte si esto te sorprende, tanto como nos sorprende a los que hemos estado expuestos a la retórica de la derecha que decía que México se iba a convertir en Venezuela, en Cuba, que íbamos a entrar en bancarrota. ¿Te sorprenden los números? Pues no me sorprenden porque digamos que desde el principio el presidente estuvo trabajando en políticas económicas, primero fortaleciendo el mercado interno. Después, con la pandemia y el rompimiento, la disrupción que hubo en las cadenas de suministro, eso de que pues, no había chips, entonces no se podían vender autos, ni se podían tener licuadoras, ni computadoras. Eso daba una señal muy clara desde 2020 que se tenían que fortalecer los mercados regionales. Y entonces, si tú desde 2020 sabías que se iba a venir un fortalecimiento de mercados regionales, era medio natural pensar que tenía que ser un fortalecimiento de América del Norte, por el tamaño de las economías y porque el mercado de Estados Unidos es muy grande, el de Canadá es muy grande, y después la siguiente, que era fácil como de esperarse, era que México de los tres es el más atractivo porque es más competitivo a nivel productivo, pero además en Canadá y en Estados Unidos no hay gente. O sea, tienen sus incentivos fiscales, llegan las inversiones y no pueden construir ni siquiera una planta porque no tienen gente para desarrollar la obra y no tienen gente para contratarle que empiece a trabajar. En cambio, en México, nuestra edad promedio es de 29 años. Entonces, nosotros tenemos mucha gente y el potencial de gente es más amplio prácticamente que en cualquier parte del mundo. En Japón, la tasa demográfica es negativa. En muchos países ya la tasa demográfica es negativa. Entonces, era natural que si iba a venir a fortalecimiento de los mercados regionales, que México fuera uno de los más atractivos, al menos en América del Norte. Y con América del Sur la ventaja se vio porque México no se endeudó. Entonces, al no endeudarse México, da una estabilidad económica a nivel macro para los inversionistas que les gusta, que es cómoda, porque aquí sus inversiones no se van a devaluar, porque no hay incertidumbre en que su dinero alcance para lo mismo. Pueden hacer planeación financiera, pueden hacer programación,
porque no tienen la incertidumbre de la afectación que pueda haber, niveles de endeudamiento muy altos que desestabilicen la moneda o la inflación. Te pregunto sobre el desempleo. A mí esta es una cifra que realmente me sorprende mucho. 2.8 de desempleo hay en México. ¿Qué es? Es una de las cifras más bajas que ha tenido México en su historia, ¿no? Así es. Yo creo que también yo creo que es incluso hasta más larga. Yo creo que ese porcentaje ha sido el más bajo en los últimos 40 años. 2.8% es muy bajo. Sí, es muy bajo, pero eso se debe a la gran movilidad que hay ahorita de recursos en México. Por ejemplo, en el sureste, con todo el desarrollo del Tren Maya, del corredor interoceánico, se movió mucho la inversión hacia allá, la construcción, la obra, etcétera. Y a medida que se va estabilizando pues, la situación global y que está llegando más inversión, también está creciendo la construcción y la obra y las inversiones de la iniciativa privada, y todo eso requiere gente. Entonces la gente ahorita se están peleando por la gente. Son buenísimas noticias. Ha habido una captación sin precedentes de impuestos este sexenio, en buena parte gracias a ti, cuando eras directora del SAT. Hiciste pagar impuestos a los grandes contribuyentes que solían saltarse esa obligación. Y ese excedente de dinero ha sido transferido a la mitad más pobre del país, de forma que casi 9 millones de mexicanos han salido del umbral económico más bajo entre el 2020 y el 2022. ¿Estás satisfecha, supongo, con eso? Pues sí da gusto. Decía que era el trabajo más parecido a Robin Hood, pero en lugar de robar, nada más lo único que hacíamos es hacer valer la ley. Entonces era agradable, ¿no? Era un trabajo justo, ¿no? Muy justo, que además se vio bien reflejado. Ahora, los neoliberales decían, no hay que cobrarles impuestos a los grandes contribuyentes para que reinviertan y se creen más empleos. Y después la otra amenaza en México en concreto era, no hay que cobrarles impuestos para que se queden en México, porque si no van a cerrar sus minas y se las van a llevar a Canadá, como si fuera posible llevarse las minas, pero pues se van a llevar los empleos a otra parte, tal vez a Centroamérica. ¿Ha pasado algo de ese tipo? No, para nada. Primero porque los impuestos, ellos tienen claridad del Estado de Derecho. Son los que más pelean. Los grandes empresarios. Y quieren y discuten el Estado de Derecho. Entonces, lo que se hizo fue cobrarles justamente. Cuando se dieron ellos cuenta que estábamos cobrando, yo les decía, con la miscelánea fiscal y el código fiscal de una mano y con la calculadora en la otra, pues no había pierde, ¿no? Porque ellos mismos se daban cuenta que no era una persecución política, que era con estricto apego a derecho, que es lo que ellos siempre alegan y priorizan. Se hizo con estricto apego a derecho y con los números. Entonces, al ver, yo creo que fueron actos justos, apegados a derecho y sin persecución política, ellos mismos fueron pagando. Entonces nadie se molestó y por lo tanto no lo consideran una agresión y no afecta para nada el ánimo de permanecer aquí, ¿no? Hay uno que sí se molestó muy públicamente contigo, Salinas Pliego, ¿no? Hasta celebró que te fueras del SAT y luego supongo que ya no le gustó tanto saber que te ibas a la Secretaría de Economía. ¿Cuál es la bronca con un empresario como Salinas Pliego? ¿Cuál es el argumento que tiene para no pagar impuestos? Pues en realidad no hay ningún argumento, porque cualquier persona que vive en sociedad tiene que obedecer a un marco social, y el marco social incluye marcos jurídicos. Entonces, si nada más se apega al marco jurídico, pues ahí viene el tema de que tiene que pagar impuestos. Si a nadie le gusta pagar impuestos, no. Pero el que a nadie le guste pagar impuestos no quiere decir que eso le dé el derecho de no pagarlos, ¿no? Supongo que has recibido intimidaciones de algún empresario de estos remisos que les gusta jugar con violencia. Yo honestamente nunca he recibido ninguna presión de nadie. No. Eso habla muy bien de los empresarios mexicanos. Yo no he recibido presiones de nadie.
O sea, yo he recibido a todos, con todos ha habido diálogo, diálogo con argumentos, diálogos difíciles, pero con ninguno con amenazas, ni con presiones. Y con lo contrario, con ofertas de cochupo. Yo creo que ofertas de había, Cochupo. pero cochupo, Difícil había muy palabra. al principio y muy disimuladas. Disimuladas. Muy disimuladas, y cuando se dieron cuenta que no íbamos a agarrar un solo peso, desistieron. Y además, lo que también es muy importante decirlo es que cuando ellos se dan cuenta que no agarras un peso, les gusta. Pero entonces también incluso hay una retroalimentación más rápida de las cosas que suceden, porque saben que no las pueden arreglar a menos que de la otra parte, que es el gobierno, quede claro el problema, ¿no? Entonces, si tienen un problema, pues más fácil vienen a platicarlo con argumentos. Y ahorita supongo que tienes este tipo de diálogo con los mismos grandes empresarios en la Secretaría de Economía. ¿Sigues dialogando con ellos? Sí, sigo dialogando con ellos. ¿Y en qué cambian las pláticas? Es que Antes tú les cobrabas los impuestos, ¿ahora qué? Es que les digo que antes entraba por la cocina y ahora entro por el comedor, por la sala. A ver, explícalo. Sí, porque en la cocina uno se entera de todo lo que están haciendo, ¿no? Ajá. Y ahora no, ahora llego como visita por la sala, ¿no? Entonces ya es una relación más cordial, no como de inspección fitosanitaria, ¿no? Claro. Y según las cifras de Oxfam, esta organización internacional que estudia la desigualdad, dice que si nuestro 1% más rico pagara 5% más de impuestos, tendríamos el doble de dinero para los gastos de salud pública. Te vi a mover los ojos inmediatamente calculando, pero independientemente si la cifra de Oxfam es certera, sí es verdad que si pagaran más impuestos, habría más dinero para distribuir en los servicios públicos. Bueno, no sé, mi particular punto de opinión es así como que todo tiene que ser con justicia, ¿no? Todo tiene que ser justo. Y así como es justo que son primero los pobres, pues primero son los que no pagan nada. O sea, antes de que los que pagan poquito, sí, primero que paguen los que no pagan nada. En México la economía informal es del 50%. Ajá. Entonces es muchísimo. Que no pagan nada. Que no paga nada. Y no son pequeñas empresas. O sea, hay... ¿Ah, no? No. Hay gente que mueve muchísimo dinero en la informalidad. A ver, yo me imagino cuando pienso en el comercio informal, me imagino inmediatamente los puestitos. No, No. Pero vámonos a un comercio que es fácil de imaginar para la mayoría de la gente y que ya no son puestitos. Los de las centrales de abasto. Son camiones y tortons que entran todos los días y que explotan al productor porque le compran barato, son intermediarios y aparte llega el caro. Y ahí hay una ruta de intermediarismo muy grande y todo es en efectivo. Y esa todo el mundo se la imagina. Pero aún así hay muchas operaciones que ocurren en la informalidad. Entonces tú dices, primero que paguen los que no pagaban y ahora los informales. Primero que paguen los que no pagan. Ajá. Y de esos que no pagan, hay de tamaños a tamaños, ¿no? Primero que paguen los grandototes. ¿Y cómo, Raquel? Pues es que hay que ir rastreando todo hay que ir cerrando las posibilidades de que haya ese comercio ilícito, ¿no? Uno, por ejemplo, mucho viene de origen por el contrabando, que son las medidas que ha estado tomando el presidente, y de ahí por eso se fortaleció con la participación también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque pues si entra el contrabando bronco, por ejemplo, y tú tienes a un civil ahí, pues como no tiene elementos como para detenerlo. Entonces las Fuerzas Armadas están ayudando muchísimo a controlar el contrabando bronco. La otra es, en la medida que todo mundo exige la facturación, yo creo que vamos ordenando cosas porque ya no se puede mover. Y la otra es la regulación. Hay que fortalecer mucho también la regulación
la parte bancaria y financiera para el manejo de efectivo, porque hay mucho manejo de efectivo que ese no se ve, por ejemplo, en el SAT. El SAT no trabaja con flujos, con cuentas bancarias, trabaja con facturas. Pero hay flujos de efectivo grandes que no tienen una contraparte fiscal, por así decirlo. Yo tengo algunos inversionistas que me invitan a cenar, nada más para enterarse qué pienso de la política, ¿no? Eso, vienen a México y te preguntan, pero ahora ellos son los que están informando a los comentaristas y nos están hablando de The Mexican Moment, que no aparece en la prensa mexicana. ¿Por qué? Eso es, yo creo que primero, yo creo que es difícil también para muchos columnistas darse cuenta que todo lo que han dicho por 4 años ha sido erróneo, ¿no? Sí. Entonces ya cómo sostienes, cómo argumentas eso, pues mejor ocultas la verdad, ¿no? Pues yo creo que sí, esa es la explicación, porque es asombroso. Ahora que nos está yendo bien económicamente, la prensa mexicana no lo está, ya no digamos celebrando, difundiendo. Y la verdad es que le está haciendo daño a los inversionistas interiores, porque mucha gente no sabe que es el momento, por ejemplo, de invertir en valores mexicanos o irse al sureste y invertir allí. Y sí lo están haciendo los extranjeros. Hay una gran inversión, por ejemplo, de capital español y norteamericano en el sureste, porque ellos sí están al tanto de lo que está sucediendo allí en el perímetro que circunda el Tren Maya y el tren transísmico. Bueno, pues eso es una lástima. Vamos a un corte, regresamos a hablar de la clase media, de la economía de la clase media y del nearshoring, que el boom que viene. Seguimos luego de este corte. Pues muchas empresas quieren venir a México. México es ahora la locación donde estar según los empresarios internacionales. ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen especialmente atractivo? Pues que no está endeudado, tipo de cambio estable, baja inflación, fuerza laboral suficiente y con talento. También salarios bajos, relativamente. Competitivamente sí somos competitivamente en términos de salarios. ¿Estamos en salarios más bajos que China? A estas alturas sí. Y sin embargo, en un país así de grande como México y complejo, también hay malos números. Estás enterada, por supuesto, de la crítica que se ha hecho desde la prensa comercial al trato que le ha dado este gobierno a la clase media, ¿no? Durante la pandemia, se dice, el gobierno no le ayudó a las empresas micro, pequeñas y medianas. Según el INEGI, 1,6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva entre octubre del 2020 y julio del 2021 en medio de la crisis del COVID-19. ¿Consideras a la distancia que fue un error o un acierto? Yo creo que fue un acierto, porque en el caso de la clase media y con una pandemia, lo más duro es el tema de la salud. Y lo que todo el momento garantizó el gobierno fue la atención de salud a todo el mundo. Luego, la otra que siempre es importante considerar, la clase media tiene ahorros y ahí la gente pobre vive al día. Entonces, desafortunadamente, cuando los recursos son limitados, se tienen que priorizar. Y la priorización normal, digamos, por así decirlo, primero fue la salud, después fueron los más pobres y de ahí para arriba. Pero ahorita, por ejemplo, el no haber dado esos apoyos fue lo que permitió no endeudarse. Y al no tener deuda ahorita por eso somos un atractivo de... Estamos en el The Mexican Moment. Ajá, estamos entre los 5 países más atractivos para la inversión. Y entonces eso va a permitir ahora a su vez desarrollar más los negocios de los pequeños empresarios. Otras de las cifras malas del The Mexican Moment. Los empresarios, sobre todo los medianos empresarios, dicen que están siendo arrollados por la fayuca, por las
Sí, por las mercancías, sobre todo chinas, que están entrando como ríos por las aduanas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es lo lógico? ¿Pararlas o dejar que sean arrollados las empresas que no puedan competir? No, nosotros lo que hicimos fue, por ejemplo, analizar y efectivamente hay un problema porque a nivel global a China se le cerraron muchos mercados. Entonces tiene que colocar su producción y la está colocando al precio que sea y eso nos está devastando. Entonces lo que nosotros hicimos hace poquito, el presidente firmó un decreto que incluye cerca de 400 productos de importación que son principalmente de Asia, que están, digamos, subvaluados, a precios subvaluados o son subsidiados. Y entonces los están taxando. Los estamos taxando con aranceles. 16%. No varía puede ser hasta un 25%. Sin embargo, no es suficiente la medida, porque la medida ocurre si tú entras con un subsidio, pues a lo más del 25%, ¿verdad? Porque si tu subsidio es mayor, entonces no hay problema, no tendrías afectado. A ver, me explico de otra manera. Sí. Detectamos que estaban entrando pantalones de mezclilla, por ejemplo, a 3 centavos. ¿Mexicanos? No. Gringos. De Asia. Sí, por eso, pero 3 centavos mexicanos. 3 centavos sí. 3 centavos de dólar, perdón. De dólar. 3 centavos de dólar estaban metiendo... Bueno, 60 centavos mexicanos. Entonces nadie compra 10 pesos un pantalón de mezclilla. No. Entonces ahí hay varias cosas. Ahí hay subvaluación que le llaman porque pues están entrando con un precio falso. De alguna manera le llaman contrabando técnico. Porque se están declarando mal, hay evasión fiscal, o sea, hay una serie de consideraciones, desde contrabando técnico, evasión fiscal, defraudación, y además cuando lo venden, y si uno le da seguimiento, de repente, como que desaparecen, y ya en ningún lado se vuelve a ver dónde están esos esos pantalones, ¿no? Y entonces no coinciden los volúmenes que se reportan de venta, digamos, de todos los pantalones, si uno suma los producidos. Entonces, eso es a lo que me refiero, que hay mucha gente informal. Claro, se va al comercio informal. De repente desaparece, ¿no? Y entonces algunos se están haciendo riquísimos. Algunos se están haciendo riquísimos. Entonces, son varias medidas que se tienen que poner de manera simultánea. Desde economía, nosotros nos compete poner aranceles. Ya pusimos aranceles. Pero aparte lo que estamos haciendo es trabajando junto con aduanas y con el SAT para ver nuestros modelos de riesgo y tratar de identificar a estas personas para detener la producción. ¿Y no pueden hablar con Shipping y decirle no se vale? Porque dices que todo esto está fuera de la ley. De la ley mexicana, sí. Pero no de la internacional. A nivel internacional hay un pleito con la OMC. Ajá. Y sí se está llevando a cabo. O sea, ustedes fueron a la OMC. A nivel global. Todos los países. En contra de China. En contra de China. ¿Qué tal? Pero los chinos van a seguir haciendo lo que quieran si no los para el gobierno, ¿cierto? Sí, o sea, pero ahí el tema es controlar bien las aduanas. Sí. Controlar bien las aduanas y controlar bien la parte de modelos de riesgo de evasión fiscal y defraudación. La corrupción. ¿Es posible cuantificar cuánto de la economía está en esa área que se llama corrupción? Pues yo te puedo decir que en el SAT se midió y es el 20%, ¿no? Porque ese es el crecimiento que hubo de los ingresos a pesar de la pandemia. 20%. 20, o sea, esos son números duros, ¿no? Sí. ¿Cuánto crecieron los ingresos tributarios? 20%, a pesar de la pandemia. Eso todo era corrupción, pues, entre ineficiencias, ineficacias, falta de voluntad. Y dinero que se embolsaban los corrupción. Intermediarios del gobierno. Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero pues, subsiste la corrupción. Hay corrupción. No es posible que en 6 años se haya borrado la corrupción. No es posible. Todavía estamos avanzando, pero todavía falta mucho por hacer. Pero incluso nosotros que siempre estamos al pendiente de esos temas,
Pues yo he tenido gente que se incorpora a trabajar, que nunca había robado y que luego empieza a robar. Sí. Y entonces los tenemos que denunciar, los tenemos que correr y tenemos que contratar a otra persona. Entonces es algo que es, por eso yo digo que es permanente. O sea, debe ser un cuidado permanente, una vigilancia permanente y una voluntad permanente. Y eso se hace, yo sí coincido con el presidente, barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Porque, por ejemplo, si alguien está robando en mi área y yo no hago nada, pues entonces lo único que hace es que el otro de al lado dice, ¿y yo por qué no? ¿Y yo por qué no? Entonces, lo que hay que hacer luego es correrlo. Y nosotros bueno, al menos en mi caso, nosotros en el SAT tuvimos que correr gente. ¿Cuánta gente corriste? Por ejemplo, yo tengo, en el SAT cuando me salí teníamos denunciados casi como 5,000 personas denunciadas. Y gente de alto mando, pues había gente como 5 de alto mando. Tú que ahorita estás en una cima de donde observas la economía, ¿te imaginas un sistema anticorrupción viable y que tenga resultados distintos a los que hemos tenido hasta ahora, que son resultados muy, muy pequeños en la lucha contra... ¿Cuánta gente corriste? Por ejemplo, yo tengo, en el SAT cuando me salí teníamos denunciados casi como 5,000 personas denunciadas. Y gente de alto mando, pues había gente como 5 de alto mando. Tú que ahorita estás en una cima de donde observas la economía, ¿te imaginas un sistema anticorrupción viable y que tenga resultados distintos a los que hemos tenido hasta ahora, que son resultados muy, muy pequeños en la lucha contra la corrupción? Estamos luchando contra toda una cultura mexicana, pues desde que México se llama México. Pero yo creo que los que estamos ahí tenemos la obligación de que al menos lo que nosotros veamos, impedirlo, ¿no? Pues sí. Eso nada más depende ahora sí que de nosotros. Y en la medida que seamos más, pues eso se va limpiando. ¿Y esa base de idealismo? Esa base de principios. De principios. De principios y valores. Pues muchas empresas quieren venir a México. México es ahora la locación donde estar según los empresarios internacionales. ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen especialmente atractivo? Pues que no está endeudado, tipo de cambio estable, baja inflación, fuerza laboral suficiente y con talento. También salarios bajos, relativamente. Competitivamente, sí somos competitivamente en términos de salarios. ¿Estamos en salarios más bajos que China? A estas alturas, sí. Los promedios, sí. ¿Y qué es? ¿Es el costo del éxito de China? ¿O es, cómo lo explicarías? ¿Por qué tenemos salarios más bajos que China? Pues yo creo que parte es porque nunca se había dado una reforma laboral como la que hizo el presidente, ¿no? Eso, son 30 años de neoliberalismo, de una empresa sin sindicatos, con puros sindicatos charros, ¿no? Sí, entonces acabar con eso pues lleva tiempo. Pero yo creo que la reforma laboral y los incrementos salariales que se han estado negociando, yo creo que es muy importante y ha sido muy buen avance. Y eso es muy venturoso que la reforma laboral suceda al mismo tiempo del The Mexican Moment, ¿no? Porque ya nos había tocado un Mexican Moment en la época de Peña Nieto, que devino en unas galerones tremendos con muy malos empleos, gente que se enfermaba en el empleo, horas ridículas, niños que trabajaban. Esto es lo que no debe volver a suceder en México. Supongo que ustedes están preparando The Mexican Moment. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía para recibir el Mexican Moment? Pues nosotros lo que estamos haciendo son varias cosas. Uno, primero, identificar cuáles son los sectores que pueden crecer en México en materia industrial, que no desplacen lo ya existente. O sea, que todo sea adicional, para que no sea en lugar de. Esa es una cosa. O sea, para que no desplacen a los empresarios mexicanos. A los que ya existen y las pequeñas empresas y todo. O sea, no es sustituir uno por otro empresario, sí, ¿no? Sino es adicionar.
porque además si los sustituimos, pues no damos más empleos. Claro, claro. ¿No? Entonces lo que se trata es de dar más empleos, ¿no? En lugar de... Entonces, primero nos estamos abocando precisamente a lo que nos falta de producir en México. Después de lo que nos falta, la otra es, y junto con el presidente, ver primero que lo que queremos es una distribución más equitativa en el país y por lo tanto, ahorita viene el corredor interoceánico. O sea, geográficamente. Geográficamente como uno de los proyectos más importantes para el desarrollo del sur-sureste, que es estratégico y es clave y además a nivel global muy importante porque en su justa dimensión o en cada quien en su comparación juega el papel que juega el Canal de Panamá, ¿no? A lo mejor puede transportar menos, pero es el mismo papel porque es conectar Europa y Asia de manera muy rápida y además de ahí nos podemos mover muy rápido hacia Estados Unidos. El 80% de las exportaciones a Estados Unidos son a Texas y California, nada más. Entonces, desde el corredor podemos llegar a otras partes de Estados Unidos, incluyendo el Mississippi que atraviesa hacia el centro de Estados Unidos. Entonces, geográficamente es súper atractivo la zona y además contribuye perfectamente a un desarrollo más equitativo. ¿Cuántas empresas calculas que llegarán el próximo sexenio? ¿Cuántos empleos se abrirán? ¿De qué tamaño de cambio estamos hablando en México? Pues lo que yo creo es que fácil, por ejemplo, va a ser de empresas en unos 3, 5 años ya que estén, porque ahorita ya están las inversiones, pero que ya que estén operando de entre un 5 y un 7% del PIB. Es todo lo contrario de lo que esperaban los neoliberales, ¿no? Se suponía que la izquierda era antiempresarial. Esto es lo que repitieron durante 30 años y con mucho mayor ahínco en la época de elecciones. Y ahorita regresan a esta retórica, ahorita que se está abriendo la nueva temporada de campañas electorales. La izquierda es antiempresarial. ¿Tú te topas con empresarios que te repiten eso frente a frente en un primer encuentro? Dice, me sorprende que usted sepa de economía, señora, porque usted es de izquierda. Claro que sí. Sí. Y además es usted mujer, ¿no? Para colmo. ¿Por qué no está en su cocina, señora? Estudié en la UNAM. ¿Estudiaste en la UNAM? Pero también estudiaste en el Colegio de México, ¿no? Sí. Bueno, pero sí les debe sorprender mucho. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué sorpresas se te revelan del otro lado del escritorio? Pues sí, lo primero es... Sí, ha habido exclamaciones de, no sabía que, pero sí le entiende. Pero otra cosa como muy natural que sale, yo pensé que no íbamos a poder hablar. Porque usted hablaba en izquierdista, en el idioma izquierdista. Alguien me dijo una vez, es que yo nunca he hablado con un comunista. ¿Y qué le dijiste? Pues le digo, pero tiene CIOs. Dice, sí, tiene directores generales. ¿Y habla con ellos o no les habla? No, sí les habla. Pues imagínese que yo soy un director general y usted está hablando conmigo. Y ya no me dice, pero sí me va a entender. Le digo, si no la entiendo, le pregunto. Y ya después ya empezamos a platicar. Se resolvió como en 30 minutos su tema. Y dijo, dice, qué rápido. Dice, sí, fue muy rápido. Muchas gracias, se fue. Pero sí, ¿No te dieron ganas de sacarlo antes de tiempo? ¿Sabe qué? Por arrogante y abusivo se va usted. En el SAT también alguien me dijo que nunca lo habían tratado tan bien, pero nunca le habían cobrado tanto. Es que viene emparejado, ¿no? Dice, no, dice, nunca en ninguna administración me habían tratado tan bien, pero nunca me habían cobrado tanto. Y esto de que eres mujer, ¿cómo opera? ¿No? También les debe sorprender. Para empezar, te pregunto, ¿cuántos de los empresarios con los que tratas son mujeres? Muy poquitas. Muy poquitas, ¿verdad? Muy poquitas. Incluso a nivel internacional, igual que en México. Sí, son muy pocas. Son muy pocas mujeres. Y las mujeres, pues, como sí son más pocas o somos más pocas a nivel de toma de decisiones, sí todas tienen el carácter más fuerte. Entonces es diferente muchas veces. A ti te dicen la dama de hierro, ¿no? Sí. Pero uno tiene que ser más fuerte como mujer, entonces. Sí.
¿Por qué? Porque hay el sobreentendido que vas a ser noble y decir a todo que sí. Pues no sé, lo que pasa es que venimos de una cultura pues muy machista y muy conservadora, ¿no? Sí. Entonces, de por sí, ser mujer, con ser mujer hay áreas que no son naturales como para las mujeres según ellos, ¿no? Como son las financieras, las económicas, las ingenierías. O sea, eso es trabajo de hombres, ¿no? Las mujeres que se dediquen a otra cosa, ¿no? Entonces, primero, para empezar desde los sectores, sí ven raro que sea una mujer, porque ¿qué hace una mujer ahí, no? Y luego, ya ahorita yo creo que ya las nuevas generaciones ya lo están superando bastante bien, pero el problema es que los grandes empresarios son gente mayor, ¿no? Son gente grande ya y más conservador. Entonces sí es complicado, sí les sorprende un poco, pero creo que en la medida que hay diálogo, pues va habiendo cierto respeto, ¿no? Sí, ahora sí consideras que, primero te hago la fácil, que las mujeres en lugares de la economía cruciales operan distinto que los hombres. Sí. ¿En qué se distinguen? Sí, yo creo que nos mueven cosas diferentes, como que una mujer, no sé, tiende más a pensar en los demás y el hombre es un poco más egoísta. Entonces las soluciones son más integrales las de las mujeres que las de los hombres. ¿Integrales quiere decir más eficaces? No, más integrales de que no toman una decisión con una sola variable, ¿no? Sí. Que por ejemplo en una empresa es pues, la rentabilidad. Sí. No es una decisión tan agresiva, ¿no? Sí. En cambio, pues una mujer toma más variables. Por ejemplo, ella sí considera la productividad, no nada más la rentabilidad, la productividad, que la gente, y lo digo ya con empresarias, ni siquiera comparando con gobierno y privado, no. Entre privados, a veces luego los hombres solo están viendo la rentabilidad y las mujeres son más integrales en el sentido que ven el cuidado, que si la guardería, que si la seguridad de las personas. O sea, se meten más profundamente a cómo trabaja la gente, qué condiciones están sus equipos de trabajo y cómo desarrollarlos mejor. Y cómo eso les va a llevar a tener una mejor productividad y un amor a la camiseta de la empresa, que es más importante luego que nada más estarlos presionando con temas de productividad. Y entonces que eso se va a trasladar también en un beneficio. Pues sí, porque al final es un trato más humano hacia las personas, ¿no? Yo personalmente creo que la coincidencia entre las mujeres políticas llegando a puestos de más y más importancia y el feminismo volviéndose un conocimiento social es muy venturoso. Creo que nos va a cambiar la manera en que vemos lo económico. ¿Has leído este libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Es buenísimo porque es una economista que narra cómo Adam Smith inventó toda una teoría sobre la economía, pero nunca volvió a ver la economía en su casa y nunca la consideró. Y dice, es momento, si las mujeres nos estamos empoderando, es momento que integremos a la economía y a los derechos a esa parte que ha sido, que es la que mantiene vivo a los seres humanos, por cierto, pero es la que nunca ha sido considerada. Raquel, vamos a nuestro último segmento de conclusiones, donde te voy a preguntar cuál es la diferencia de ser una secretaria de Economía de izquierda que serlo de derecha. Tenemos los empresarios más ricos de Latinoamérica y tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica. Eso explica la ganancia mayúscula de un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Empezábamos esta plática hablando que la manera virtuosa de la redistribución de la riqueza son los buenos salarios. Eso es algo a lo que le tienen que tirar la izquierda urgentemente, me parece. Yo creo que sí se está dando, que están todas las condiciones, ahí tenemos una reforma laboral,
tenemos un nuevo sindicalismo, tenemos también el crecimiento que ha habido en los salarios mínimos y además tenemos el crecimiento económico de México y también tenemos la competitividad que tiene México con respecto del mundo. Entonces todo eso nos da márgenes para crecer en ese sentido sin ningún problema. Raquel Buenrostro, ¿en qué se distingue un secretario o secretaria de Economía de izquierda de uno de derecha? Pues más que un secretario, yo creo que la diferencia la marca en este caso el presidente. Y es muy importante tener alguien a ese nivel que su prioridad sea la gente. Entonces es muy difícil, es muy diferente trabajar cuando se trabaja para la gente, como le dice el presidente, el pueblo, que cuando se trabaja para unos asuntos en particular. Ejemplifícalo. Por ejemplo, en su momento, digamos el FOBAPROA, cuando se decidió salvar a los bancos, se sacrificó a toda la gente. Nosotros tenemos deuda por los próximos 70 años, o sea, ya pasaron 30 y faltan 70 años para seguir pagando el FOBAPROA. Ajá, ajá. Entonces todos estamos endeudados con el FOBAPROA, todo el país. La gente que no ha nacido ya está endeudada. Oye, ¿y qué tal que el Frente Amplio opositor quiere que el arquitecto del FOBAPROA le haga su proyecto económico? ¿No te sorprende el mal tino? O sea, es que sí es una mala puntería. Por lo menos, si fuera cierto, no lo anuncias en época electoral, ¿no? O sea, como que el pueblo de México va a decir, sí, más FOBAPROA. ¿Qué se imaginan? Pues no. Y acá en el presidente, como está más enfocado en la gente, Sí. pues no presenta un FOBAPROA. Por ejemplo, ayudar en su momento a salvar, a dar incentivos a las grandes empresas o a la micro, era hacer otro FOBAPROA, ¿no? Entonces, Sí. Eso es una gran diferencia, ¿no? Trabajar para la gente. ¿Y cómo expandir desde la izquierda el momento mexicano, the Mexican Moment, para que llegue de verdad a la clase trabajadora? Ya lo has estado apuntando a través de esta larga entrevista, pero te pido que lo condenses. Lo que yo creo es que el crecimiento de México lo tenemos que enfocar mucho a un desarrollo económico equitativo, que sea equitativo a lo largo del país, a todo lo ancho, y dar preferencia también a la gente que ahorita que fue olvidada muchos años. Entonces, dar prioridad para nivelarlos y luego crecer parejo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, orientarlo a estas oportunidades de desarrollo más equitativo regional, por un lado, por la otra, traer sueldos mejores pagados y trabajos más especializados aquí a México. La otra también es reivindicar, porque no todo es industria, reivindicar, por ejemplo, a nuestros artesanos mexicanos, sí, también que hacen trabajo y sus obras a veces duran meses, también cómo ayudarlos a comercializarlos y hacer valer su trabajo, porque a lo mejor hay poca gente que puede pagar algo que se hizo en 6 meses o en un año, pero a lo mejor si abrimos su mercado hacia foros internacionales, entonces también puede vender muchísimo mejor y tener mejores ingresos. Y también en el comercio, también cómo ayudamos a hacer un comercio más justo, porque todavía hay muchos problemas a nivel de comercio, porque hay mucho intermediario, por ejemplo, entonces el productor no gana lo suficiente, tiene bajos ingresos, pero el consumidor final sí, también está pagando demasiado. Entonces, ver cómo participamos, que eso es más complicado, eso no se ha hecho mucho en México, pero yo creo que es algo que podemos hacer en el futuro, a lo mejor en otras administraciones, ver cómo regular, porque eso se regula en el mundo, cómo tener un comercio cada vez más justo. Eso, estamos hablando de la ganancia. México es uno de los lugares del mundo donde más ganancia tienen los dueños de las empresas. Es decir, tenemos los empresarios más ricos de Latinoamérica y tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica. Eso explica la ganancia
mayúscula de un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Empezábamos esta plática hablando que la manera virtuosa de la redistribución de la riqueza son los buenos salarios. Eso es algo a lo que le tiene que tirar la izquierda urgentemente, me parece. Sí, y de hecho yo creo que se está dando, porque le decíamos, el decil más bajo creció 20% los salarios reales de 2016 para acá, 26% en términos reales. O sea, en los sueldos que se registran en el IMSS también tienen un crecimiento como del 14% real. Entonces los salarios sí están creciendo. La reforma laboral está ayudando y el traer más empresas con trabajo más especializado también renivela también los salarios. Entonces yo creo que sí se está dando, que están todas las condiciones, tenemos una reforma laboral, tenemos un nuevo sindicalismo, tenemos también el crecimiento que ha habido en los salarios mínimos y además tenemos el crecimiento económico de México y también tenemos la competitividad que tiene México con respecto del mundo. Entonces todo eso nos da márgenes para crecer en ese sentido sin ningún problema. ¿Cómo son las juntas con el presidente López Obrador cuando se habla de economía? ¿Llegas a su oficina? ¿Es en su oficina privada que te encuentras con él? No, tenemos una sala de juntas. ¿Y quiénes asisten a estas juntas? Bueno, son temáticas, pero cuando son de economía, sobre todo, por ejemplo, en la época de la pandemia, prácticamente dirigió prácticamente todo lo que es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía juntas. Él estuvo participando y coordinando todas las decisiones y la verdad el presidente es muy enfático siempre en que primero es la gente. Entonces cuando se empieza a ver un problema y a buscar las soluciones siempre es enfático. No, eso no es lo más conveniente para la gente. Eso será muy ortodoxo, pero no es lo más conveniente para la gente. Y siempre ese es el norte de las decisiones. Ajá, entonces siempre nos vacila a todos los tecnócratas porque muchos yo trato de no dar ese tipo de soluciones, pero muchos tratan de dar soluciones muy ortodoxas, pues como el endeudarse, ¿no? Pues eso no se puede hacer, ¿no? Y otro tipo de medidas que el presidente siempre ha sido muy precavido en decir yo no voy a cometer los errores del pasado, porque yo no quiero sacrificar a la gente, al pueblo, por encima de algunos intereses particulares. ¿Lo ves una vez a la semana al presidente? Pues varía, ajá. ¿Pero el promedio? Pues a lo mejor un poquito más, ajá. Un poquito más. Bueno, y claro que tiene jiribilla lo que te estoy preguntando porque estamos invadidos de una propaganda que nos dice que el presidente sabe un carajo de economía. No. El presidente, desde que llegué al SAT, él recibe todos los días, le tenía que entregar a las 6, 7 de la noche el corte de la recaudación diaria. ¿Qué tal? Entonces yo cortaba, bancos me cierra como a las 3, 4 de la tarde, bueno, a la 1, 2, a las 3, 4 nosotros cortábamos con tesorería y a las 6 le estábamos dando un informe al presidente de la recaudación acumulada a ese día, pero diario le entregábamos la recaudación. Cada que hemos entrevistado a Claudia Sheinbaum aquí en Largo Aliento, te ha citado como para decir, bueno, y esto porque lo hablé con Raquel Buenrostro, eres su asesora económica. Yo tengo buena relación con Claudia. A Claudia la conocemos desde el gobierno de la Ciudad de México. Pues allá yo estaba en finanzas, estaba en medio ambiente, trabajábamos. Aquí como jefa de gobierno también tuvimos mucho que trabajar. Es una relación de confianza. Es una relación de muchos años de trabajo. Y de intensidad. Y de confianza. De fluidez. Es fluida y es, digamos, convergencia en principios, ¿no? Con convergencia Entonces, en principios si y Claudia valores. gana la presidencia, serás la secretaria de Economía. No lo sé. No fue pregunta, nada más te estoy avisando. No lo sé. Raquel Buenrostro, te agradezco mucho esta conversación de largo aliento en que nos has dado un panorama sobre la economía actual en México, las buenas noticias, las todavía malas noticias, las buenas noticias para el porvenir del siguiente sexenio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo y al auditorio. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.